Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, el autor original es Sealkeeper, traducido por mí, dejaré el link tanto del fanfic como del autor para que lo apoyen. Sin más que esperar, el fanfic. Casi no se podía escuchar la lluvia eterna mientras caía en cascada desde los cielos. Siempre llovía en este lugar tan acertadamente llamado Amegakure no Sato. La lluvia ocultó este lugar y lo ocultó bien. Era el lugar perfecto para personas como estas, para personas como ella. La seda de su capa estaba fría contra su piel desnuda, enviando pequeños hormigueos por su espalda. Su camisa no había sobrevivido a sus viajes, reducida a jirones cuando llegó bajo los cielos siempre grises. A sus pantalones no les había ido mejor, pero habían sido rescatables y ahora abrazaban sus caderas como un par de pantalones cortos que solo llegaban hasta la mitad del muslo. Aún así, había sido mejor que nada. Había comenzado su viaje con muy poco y todavía no había tenido la oportunidad de ganar cosas por sí misma. Ya habían pasado 2 meses, pero le tomó 3 semanas llegar aquí. Hasta ese momento, no había tenido la oportunidad de obtener algo de dinero para gastar en un nuevo guardarropa. Afortunadamente, le habían dado una generosa cantidad de capas que podría usar lo suficientemente bien hasta que pudiera conseguir la ropa adecuada. Lo poco que tenía sobre ella cuando se fue se gastó en traerla aquí y lo que había encontrado deslizado en su bolsa Shiruken por una pelirroja que aparentemente no podía aceptar un no como respuesta cuando se trataba de ayudarla en su momento de necesidad. Gastado con prontitud en cambios de ropa interior de repuesto. Definitivamente le estaría dando al joven un pedazo de su mente por deslizar el dinero en su bolsa cuando ya había dudado en quitárselo, pero él también estaría recibiendo un gran abrazo por la ayuda que había recibido. Pensar en el chico le dio calor en el pecho, a pesar de la tela fría que lo frotaba con cada respiración. Solo la había conocido a través de su madre, una mujer que lo había abandonado, y sin embargo no había dudado en ayudarla esa noche. Es cierto que no sabía mucho sobre el joven. Lo había visto un puñado de veces cuando visitaba a Kusina, pero nunca le había hablado. Fue un pensamiento que trajo consigo punzadas de arrepentimiento. ¿Se habría acercado más a él si hubieran pasado tiempo juntos? ¿Habría sido tía o incluso una segunda madre para el niño? Ahora era una oportunidad perdida, ya no era el niño que se escondía detrás de las piernas de su madre y, sin embargo, se negaba a irse por temor a su seguridad. No, aunque siempre había sido callado y reservado como su propio hijo Itachi, el Naruto que la consoló esa noche había madurado mucho. Teniendo en cuenta la madurez que ya había mostrado no mucho antes de que Kusina se llevara a su hermana y dejara con Konohagakure no Sato, eso era decir bastante. Por supuesto, tenía buenas razones para su madurez. Después de todo, él era el hombre de la casa. Dependía de él asegurarse de que su madre y su hermana estuvieran atendidas, incluso si realmente no estaba preparado para tal tarea y su madre había sido perfectamente capaz de ocuparse de la casa. Al final, no habían sido esas acciones, sino esa mentalidad, esa visión del mundo que ya estaba tan cargada por el deber y la responsabilidad, lo que le había traído tales cambios al chico originalmente. O eso es lo que Kusina le había dicho una vez mientras estaban sentados en el jardín trasero una tarde de domingo perezosa, viendo cómo la pequeña Naruto corría persiguiendo mariposas. En cambio, Naruto había estado sentado cerca, lo suficientemente cerca para estar presente, pero lo suficientemente lejos como para no escuchar la conversación de los adultos. Ese día tenía varios libros esparcidos sobre él, pero su mirada rara vez se posaba en ellos. No se había distraído con la lectura, sino que había observado con atención a su hermana mientras ella se divertía. Sus labios no se levantaron mientras la miraba, sino que la carga que se había impuesto sobre sí mismo los hizo fruncir el ceño. Todavía podía recordar claramente la mirada de sus ojos, el anhelo de unirse a ella en su tarde despreocupada, pero él se había quedado sentado cerca de la mesa. El niño prácticamente había vivido por el bien de su familia y no dudaría ni un segundo antes de sacrificar sus deseos por la felicidad y el bienestar de las 2 mujeres en su vida. Y ese hecho solo sirvió para enojarla más con Kusina. Había 2 cosas por encima de todo lo que los Uzumaki atesoraban: su palabra y su familia. Y, sin embargo, Uzumaki Kusina, líder del clan Uzumaki, había considerado oportuno dejar atrás a su hijo mientras ella y su hija deambulaban por las naciones elementales. ¿Realmente hubiera sido tan difícil llevarlo al complejo Uchiha para quedarse con ella por unos años? Realmente no quería tener que arrastrar a Naruto a los problemas de su clan entonces, pero Kusina se habría dado cuenta de que algo andaba mal y podría haber podido sacarla a ella y a su hijo de allí.
De acuerdo, tal vez parte de su enojo provenía de la amargura, pero sabía lo difícil que habría sido para ella dejar atrás a sus hijos. Incluso cuando Itachi había ido a misiones de patrulla estándar dentro de la aldea, estaba preocupada hasta que regresó. ¿Cómo pudo Kusina justificar sus acciones? Sin embargo, sabía que la mujer tenía que tener una razón. No era tan ignorante como para asumir inmediatamente lo peor de la mujer. Kusina puede haber sido bastante impulsiva y puede haber tenido una tendencia a reaccionar de forma exagerada, pero incluso Kusina no habría dejado a su hijo sin una razón para hacerlo. Por alguna razón, Kusina lo había dejado, pero quizás eso había sido lo mejor. De no ser así, él no habría estado allí para protegerla y consolarla en la horrible noche. ¿Quién sabe si se las habría arreglado para salir viva de Konoha? Incluso si hubiera logrado huir con éxito, ¿qué razón tendría para vivir? La tensión dentro de su clan había tensado su relación con la cabeza de Uzumaki hasta el punto en que a menudo era difícil para ella pensar en los dos como amigos. Quizás es por eso que Naruto no se había quedado con ella, lo que resultó ser algo muy afortunado. Itachi pudo haber traicionado al clan y Sasuke pudo haberse perdido, y probablemente asesinado, durante la erradicación del clan, pero Naruto todavía estaba allí. Podría no haber sido la madre biológica del niño y no tenía intenciones de intentar reemplazar a la mujer, pero por los dioses, haría lo que pudiera por la última persona que tuviera. Y pensar que en realidad solo pasó una noche con él, una noche sollozando y durmiendo. Ni siquiera lo conocía, pero eso era más de lo que podía decir de cualquier otra persona en este momento. Realmente no le quedaba nadie más. Pero al menos ella no estaba sola. Bueno, no del todo. Claro, él no podía estar aquí con ella y ella no podía hacer nada para ayudarlo en ese momento, pero la calidez en su pecho le recordó que él todavía estaba allí y que siempre estaría allí si alguna vez lo necesitaba. La sensación fue agradable y reconfortante, asegurándola de que a pesar de todo lo que había sucedido, no todo estaba perdido. El sentimiento, este afecto, le recordó mucho de lo que había sentido por sus hijos, lo que una vez había sentido por Kusina y lo que había sentido por Fugaku antes de que el estrés y la presión de ser la cabeza del clan Uchiha rompiera la diversión. Amoroso y lo dejó como nada más que un monstruo frío y hambriento de poder. Ella culpó de los problemas recientes del clan, principalmente su exterminio, al hombre en el que se había convertido su esposo, pero culpó de la creación de ese hombre al propio clan. Y ahora solo quedaban dos. Pero, ¿cuáles eran las posibilidades de que con solo dos Uchiha restantes, ambos terminaran en el mismo país? ¿El mismo pueblo? ¿El mismo edificio? ¿Qué hay del otro lado de la puta habitación? Mirando por encima del hombro de Setsu, a quien ella estaba detrás, pudo ver a su hijo mayor parado frente a ella, mirando a Pain con desinterés. El agradable calor en su pecho se convertía en un infierno de rabia candente cada vez que lo miraba. Había traicionado al clan pero, lo que es más importante, le había quitado todo. Lo único en el que era incluso un poco redimible era el hecho de que al quitarle todo lo que tenía y todo lo que alguna vez fue, terminó llevándola a Naruto. Este hombre, no, este perro frente a ella no era su hijo, era Naruto. Y por él ella se quedaría aquí, vigilando, para que él pudiera estar a salvo. Ella no sabía exactamente lo que querían todavía, su patrocinador no lo había explicado por completo, pero cuando se trataba de tantos shinobi de rango S, valía la pena vigilarlo. Pain dijo algo y Setsu se hizo a un lado, dejando que los del círculo la vieran, pero ella no se preocupó por ser reconocida. Uchiha Mikoto había muerto en lo que al mundo se refería y nadie aquí podía ver su rostro, escondido como estaba detrás de una máscara. Como el miembro más nuevo de Akatsuki, bajo la guía de Setsu, ¿hay algo que le gustaría decir? Interrogó el líder de Ame, con sus ojos morados mirándola con calma. Pain era el único en esta habitación, sin Setsu, que tenía alguna idea de quién era ella. Puede que no supiera su nombre real, pero sí sabía quién la había enviado aquí con la media planta. Inclinando la cabeza hacia un lado por un momento pensando, asintió afirmativamente. Las caderas temblaban mientras rebotaba sobre la punta de los pies como una niña emocionada, las palabras que pronunció salieron de su lengua y salieron en cuarto lugar de su boca como una canción, claramente cabeza a pesar de la porcelana naranja que ocultaba sus rasgos. Tobi es una buena chica. Que Igo y Ren han regresado de su misión, lo informan como un éxito. Escondido detrás de pilas de papel, Naruto asintió con la cabeza hacia su escritorio. Gracias, Mai. Diles que descansen un poco, han estado ejecutando misiones consecutivas durante 2 semanas. Por supuesto, Naruto-sama. ¿Hay algo que necesites antes de que me vaya?
Revolvió montones de papeles durante unos momentos antes de sacar una carpeta que rápidamente se encontró en sus manos. Es la lista de misiones actualizada. Publíquela en la oficina de asignaciones. Si veas ahí, hágale saber que es absolutamente horrible con el dinero y que necesito hablar con él acerca de sobrepasar el presupuesto, de nuevo. Sí, Naruto-sama. ¿Eso es todo? Pensó por un momento antes de darle una sonrisa encantadora. ¿Te importaría que te envíen algo de comida? He estado atrapado aquí todo el día tratando de arreglar el desastre de Sai. El joven era un shinobi muy hábil y se manejaba con las tropas, pero no entendía el dinero en lo más mínimo. Si Mai no hubiera estado dirigiendo la tienda con él, sin duda habría cerrado en la primera semana. De un ceño fruncido desapasionado, los labios de la joven se arquearon hacia arriba en una pequeña sonrisa. No te preocupes, me aseguraré de que estés alimentado. La próxima vez, sin embargo, espero que te tomes un descanso diciéndome que saldremos a almorzar. Indefenso, Naruto miró hacia el reloj, las 4:30, y volvió a mirar las pilas delante de él. Luchando por tomar la decisión por un minuto, finalmente bajó la cabeza con un suspiro de derrota. Había mucho por hacer en este momento. Sí, la próxima vez. Asintió con tristeza. Ahogó una risa detrás de su mano y fue hacia la puerta. Regresaré en una hora más o menos, Naruto-sama. Buena suerte con tu trabajo. Cerrando la puerta detrás de ella, Naruto se quedó solo en su oficina improvisada. Dando otro profundo suspiro, Naruto dejó que sus ojos vagaran por la habitación. Desafortunadamente, había poco que ver. Las paredes eran sencillas, desprovistas de todo menos de un reloj, y no había ventanas por las que mirar. Había una estantería en un rincón junto a la que había un archivador. La única luz en la habitación provenía de una lámpara cerca de la puerta y otra en su escritorio, proyectando la mayor parte de su oficina en sombras bastante arriesgadas. Tendría que ocuparse de arreglar eso, pero ya estaban contemplando los méritos de un edificio adecuado para albergar a la manada. Tal vez esperaría en eso por ahora, no era como si tuvieran mucho dinero para gastar de cualquier manera que se les ocurriera. Necesitaban usar los pocos recursos que tenían con moderación, que era la razón por la que estaba tan irritado por la incapacidad de Sai de cumplir con el generoso presupuesto que había proporcionado. Bueno, no tenía sentido llorar por la leche derramada, solo tendría que asegurarse de que no volviera a suceder y enviar a Sai en algunas misiones para cubrir los gastos adicionales. Por supuesto, decir eso sonaba mucho más simple de lo que realmente era. Intentaban mantener un perfil bajo en este momento, lo que significa que no recibían solicitudes a raudales. No, tenían que encontrar las solicitudes ellos mismos, hacer contacto cauteloso con aquellos que estaban teniendo problemas y contemplar la posibilidad de ir a un pueblo escondido por ayuda. Incluso se podría decir que estaban interceptando misiones, y eso estaba resultando no ser una tarea fácil. También estaba pagando mucho menos de lo que a Naruto le hubiera gustado. Sí, las misiones estaban siendo tomadas por shinobi, pero no eran de ninguna aldea. Eso los colocó debajo de una aldea que podría enviar refuerzos y por encima de un grupo de mercenarios. Entonces, si bien la paga no fue tan mala, deberían haber recibido mucho más, lo que habría hecho todo mucho más fácil. Bueno, no había nada que pudiera hacer en ese momento, no hasta que se hubieran establecido firmemente y estuvieran listos para defenderse de los posibles agresores. Teniendo en cuenta que este era el mundo shinobi, saldrían arrastrándose de todas partes en el momento en que se enteraran de que otro grupo intentaba comenzar. Eran presa fácil en este momento, no tenía sentido tentar a aquellos que podían arrancarles la garganta. Pasaría al menos otro año antes de que pudieran realmente comenzar algo, pero eso estaba bien. Llevaría algún tiempo acostumbrarse a esto y arreglar todo correctamente de todos modos. Iba a ser un shinobi, no podría tener un papel tan activo cuando se enfocaba en su carrera. No tuvo el lujo de estar retirado como lo hizo Danzou. Aunque, para ser justos, el Warauk ciertamente se lo había ganado. Afortunadamente, Naruto tenía personas a las que podía dejar la mayor parte del manejo en su ausencia. Sai era horrible con el dinero, pero era un líder competente en lo que respecta a los lobos y tenía talento para saber qué misiones saldrían bien y cuáles terminarían requiriendo más shinobi o respaldo listo. Por lo general, los evitaban. Mai, por otro lado, era brillante administrando el presupuesto y haciendo un seguimiento de todo lo que estaba sucediendo. Sai era genial, y estaba contento de haber conocido al joven pálido, pero apreciaba mucho más a Mai. Si no fuera por ella, no estarían tan bien como antes.
Eso no quiere decir que estarían en serios problemas sin ella, pero su presencia les había ayudado a progresar a un ritmo tremendo. Ambos habían crecido en él, demostrando ser confiables y competentes, pero no podía negar que favorecía a Mai sobre Sai. Ella se había convertido en una especie de asistente personal para él desde que formó esta manada y disfrutaba mucho de su compañía. Esto no se sentía como lo tenían Tatsuki o Mito, sino más bien una compañía amistosa en la que dos personas simplemente compartían la agradable sensación de no estar solos. Y aunque, al igual que Hinata, sentía la necesidad de protegerla, en parte por deber como su líder, también sabía que ella era perfectamente capaz de cuidar no solo de sí misma, sino de su manada en su ausencia. Fue un cambio refrescante, uno que lo ayudó mucho. El hecho de que dos personas estuvieran cerca y, sin embargo, permanecieran tan separadas hacía de cada conversación un asunto relajado en el que él no tenía que decirle qué pensamientos podrían estar molestando a él y ella no le contaba lo que la molestaba. Solo dos personas que escapan de sus problemas con una compañía agradable, como limpiar el paladar para un respiro rápido antes de que la vida te presente el siguiente plato de problemas con los que lidiar. Si ella se marchaba, como lo habían hecho aquellos a los que se había hecho más cercano antes, la echaría de menos, pero también sentía que sería mucho más fácil de aceptar para él. No había emociones fuertes asociadas con ella, solo recuerdos alegres, y por eso estaba agradecido. No sabía si podría pasar por todo eso de nuevo. Por supuesto, también sabía que no tendría que hacerlo. Sus lobos eran leales, algunos casi hasta el fanatismo, y no se apartaban de su lado. Nunca tendría que preocuparse de que lo traicionaran, sus sellos habían sido modificados para asegurarlo. Era innecesario, pero la precaución ayudó a tranquilizarlo. No, sus lobos eran las únicas personas en las que podía confiar, una base sólida que le daría una base estable en este torbellino caótico de la vida. Y así como ellos lo cuidaron, él los cuidaría. Era casi como volver a tener una familia. La bebida se sirvió rápidamente y se bebió aún más rápido. Dejando el vaso vacío en la mesa, Hiruzen contempló otro trago. Había tomado 4 esta tarde y era consciente de que una copa o dos más significarían que no podría trabajar más y realmente no quería lidiar con el último papeleo de hoy cuando sin duda tendría una montaña de nuevos papeles esperándolo por la mañana. Al mismo tiempo, después de 2 tragos, realmente no debería haber estado haciendo nada con respecto al funcionamiento de Konohagakure no Sato. No es que hubiera estado haciendo gran parte de su trabajo de todos modos, demasiado perdido en sus pensamientos. En realidad, no había tocado nada de su trabajo desde después de la pausa para el almuerzo, sino que había optado por mirar el pueblo que amaba tanto. No ofreció respuestas a sus problemas. Problemas que preocupaban principalmente a la única pelirroja actualmente en el pueblo. Claro, la mayoría de ellos estaban técnicamente con el clan Yamanaka y sus asaltantes misteriosos que se identificaron con la imagen del lobo, pero él no era tonto. ¿Había cometido errores antes? ¿Lapsus de juicio en momentos cruciales? Absolutamente, ¿quién no? Pero era viejo, no ciego. Incluso él podía ver que los Yamanaka estaban perfectamente bien incluso después de que Naruto le entregó el frío cadáver de la hermana de Inoichi al hombre. No fue hasta que Naruto renunció a su nombre Uzumaki y declaró a la heredera Yamanaka su enemiga que estos lobos comenzaron a causar estragos en el clan de Mindwalkers. ¿Podría ser una coincidencia? Sí, podría ser. Coincidencia, mala sincronización, gran sincronización, podrían ser todo tipo de cosas. No descartaría la posibilidad de que este grupo se estuviera aprovechando de la declaración del niño para hacer que la gente crea que él estaba detrás de ella, pero tampoco podía descartar la idea de que Naruto pudo haber encontrado algunos aliados bastante hábiles para ayudarlo. Su pequeña guerra contra los Yamanaka. Sabía lo tonto que era subestimar las capacidades de Naruto. Algo parecido a comenzar su propio ejército privado no era algo que Hiruzen necesitara para estar convencido de que el chico podía hacer. Sabía muy bien que el niño tenía un potencial notable y algo tan básico estaba dentro de sus capacidades. Había aprendido la oscura verdad de uno de los mayores secretos de Konoha a las pocas horas de que sucediera, por el amor de Dios. Subestimarlo, civil o no, no se podía hacer. Luego estaba el asunto de Suambu, todos los cuales parecían bastante cariñosos con el chico. Algunos incluso podrían decir demasiado cariñoso, considerando que le habían permitido la entrada y el reinado libre dentro del distrito de Uchiha a pesar de la orden directa de Hiruzen de que nadie debía entrar. Dioses de arriba, habían desafiado sus órdenes en un momento de crisis porque aprobaban la mentalidad más bien shinobi del joven. Ese tampoco fue el final.
Desde que Naruto se había convertido en el enemigo jurado de Yamanaka, el clan había estado recibiendo hostilidad de los Anbu. No quería ser objeto de ira cuando se trataba de Ansatsu Senjutsu Tokusu Buta y de Konohagakure no Sato. Afortunadamente, las cosas se habían mantenido bastante tranquilas. Bueno, suave en el sentido de que nadie había resultado gravemente herido. Había habido algunos accidentes sospechosos durante el entrenamiento, pero no había forma de que Hiruzen supiera si algunos de ellos habían sido accidentes legítimos o si los agentes de Anbu estaban atacando. Sin embargo, había otras formas en que estaban atacando, como reevaluaciones sorpresivas que, en la mayoría de los casos, terminaron sus carreras y eliminaron a los miembros del clan Yamanaka de las fuerzas Anbu. Pasivamente, habían adoptado una política de la vista gorda ante cualquier cosa que sucediera en el recinto del clan o incluso involucrara a alguien de su sangre. En la mayoría de los casos, favorecieron a cualquier no Yamanaka involucrado, lo que generalmente resultó en que muchos Yamanaka recibieran medidas disciplinarias o incluso se vieran obligados a retirarse anticipadamente. Los Mindwalkers no estaban contentos, pero Hiruzen no podía hacer mucho al respecto. Por lo general, los mismos Mindwalkers se habrían ocupado de situaciones como estas, y ahí estaba el problema. El Mindwalker que realiza el interrogatorio no solo sería sospechoso de responder a favor del clan, sino que incluso si encontraran a uno que fuera honesto, no sabrían si el interrogado estaba ocultando cosas. Y debido a eso, tuvo que tomar la palabra de los agentes de Anbu, todos ellos lo harían. Tampoco había pasado desapercibido. La población civil era muy consciente de la tensión y parecía estar del lado de los Anbu en su mayor parte, tensando los lazos del clan Yamanaka con la aldea de una manera inquietantemente reminiscente de los eventos que llevaron a la masacre de Uchiha. Hiruzen tendría que ver si el equipo de operaciones encubiertas de Itachi estaba detrás de esto. No se sorprendería si lo estuvieran dirigiendo de esa manera. Por otra parte, podría ser el propio Naruto detrás de las similitudes. Hiruzen se estremeció al pensarlo. Sabía que Naruto era extremadamente capaz, pero la idea de que pudiera estar dirigiendo y maniobrando las fuerzas de Hiruzen de tal manera que recreara los eventos de una de las grandes tragedias de Konoha y se arriesgaba a revelar el secreto no era agradable. De hecho, fue jodidamente aterrador. Ese era solo su Anbu también. Dijo absolutamente sobre lo que habían estado haciendo los lobos. Comenzó de manera bastante inofensiva con miembros desaparecidos durante unos días antes de aparecer nuevamente, completamente ilesos. Había hecho poco para perturbar sus vidas, pero había dejado a todos los miembros del clan bastante paranoicos y preguntándose si la próxima persona a ser capturada regresaría herida, si es que regresaban. Fue bastante afortunado que Inoichi le hubiera explicado todo, de lo contrario, podría haberse preocupado por tal resultado. Pero solo porque Naruto había dado su palabra de que las cosas se mantendrían no letales no significaba que no pudiera causar un daño mayor. El tesoro del clan, por ejemplo, se había vaciado por completo. Nadie estaba seguro de cómo lo habían logrado los lobos, pero no solo lograron llevarse todo sin ser vistos, sino que habían arrojado cadáveres de jabalí podridos en la bóveda despejada y pintado de rojo. Había un lobo gruñendo en el exterior de la puerta del tesoro. Si no hubiera sido por esa imagen y las copiosas cantidades de sangre que los lobos habían derramado sobre los jabalíes que se filtraban por debajo de la puerta, el Yamanaka probablemente nunca lo hubiera sabido. Tal como estaba, el pueblo en su conjunto todavía no lo hacía. De hecho, la mayoría de las cosas que los lobos le hicieron al clan Yamanaka fueron desconocidas. Los Mindwalkers no estaban dispuestos a admitir lo que les estaba pasando y mostrar debilidad. A Shinobi le resultó difícil resistir la vulnerabilidad. Aliado o no, se aprovecharían de ti todo el tiempo que pudieran. Y, si alguien se enterara de que el clan Yamanaka estaba luchando y perdiendo contra un niño civil, hijo de Kushina o no, su reputación quedaría destrozada. Ya estaban teniendo suficientes problemas para conseguir misiones y ahora no tenían tesorería a la que recurrir. Si perdieran las pocas misiones que lograron obtener, no tendrían absolutamente ningún ingreso y el clan quedaría en la indigencia. Ya estaba en camino y el hecho de que lo dirigiera una niña de 10 años no ayudaba. Inoichi había mencionado que era parte de su trato con Naruto, quien puede o no haber estado aliado con los lobos, que ella lideraría el clan para que toda su pelea pudiera ser con ella a través del Yamanaka. Había algo más en ser una lección de vida, pero Hiruzen había estado demasiado ocupado en ese momento por el hecho de que un niño de 10 años estaba a cargo de uno de los clanes prominentes de Konoha como para prestar mucha atención después de eso. Pero aparte de esos eventos y la utilidad saboteada ocasional, solo hubo un último evento digno de mención conocido como la violación de Renji.
De manera bastante ingeniosa, los lobos secuestraron a varias mujeres, las dejaron inconscientes, las desnudaron y las dejaron encadenadas en el sótano de Yamanaka Renji. Fueron encontrados 3 días después de que se entregara una denuncia anónima a la Ambu. Naturalmente, las mujeres no recordaban que él les hubiera hecho nada o incluso que lo había conocido, pero esa era la belleza de todo. Debido a que los Yamanaka eran tan conocidos por las artes de la mente, era fácil para la gente creer que sus recuerdos acababan de ser alterados. Debido a que era un Yamanaka en cuestión, no podían verificar nada o, más bien, no podían creer nada de lo que afirmaran los Mindwalkers. Este evento no había logrado permanecer dentro del clan, no cuando las mujeres eran civiles de Konoha y los Yamanaka ya no tenían los fondos para comprar su silencio sobre el asunto. La única razón por la que Hiruzen sabía lo que había sucedido era porque Yamanaka Ino, la heredera del clan, había encontrado una caja en su habitación que contenía la ropa interior de las mujeres junto con una pintura bastante detallada de una manada de lobos bajo la luna, cada uno mirando al observador con ojos rojos airados. Por supuesto, eso también ayudó, pero la mente de Hiruzen se tranquilizó. Si bien no había pruebas definitivas, Renji no había violado a las mujeres y los lobos no parecían tener interés en tales actos, más preocupados por arruinar lo que quedaba del clan Yamanaka. Y aunque Ino, Inoichi y el propio Hiruzen sabían la verdad, nadie más les creería. Incluso el clan Yamanaka creía que Renji lo había hecho y lo culpaba por la gran pérdida de reputación que les había sucedido. Los Nara Yakimichi, que hasta ahora habían estado ayudando a los Yamanaka de la manera más discreta posible para evitar convertirse en objetivos, habían retirado rápidamente el apoyo después de ese incidente. No había forma de que pudieran dejarse asociar con algo así. Y así los Yamanaka se quedaron sin nada ni con nadie. Solo había una dirección en la que debían ir ahora, y esa dirección, desafortunadamente, era hacia abajo. No había forma de que las cosas mejoraran en ese momento, lo que significaba que las cosas empeorarían hasta que ya no pudieran llamarse a sí mismos un clan shinobi. Tenía que preguntarse si ese había sido el plan desde el principio o simplemente una ventaja agradable para los lobos. Si Naruto realmente estaba involucrado, sospechaba que de hecho había sido planeado. Y pensar, todo esto podría haberse evitado si Hiruzen no se hubiera apresurado a recuperar la información que creía que Naruto poseía. Había estado en posesión de algunos secretos bastante peligrosos, pero no era lo que estaban buscando e Inoichi ni siquiera podía distinguir correctamente el verdadero alcance del conocimiento clasificado de Naruto. Fue por esa razón que se culpó a sí mismo por todo este lío. No obtuvieron nada de sus acciones y solo lograron alejar a Naruto. Había estado fomentando una relación bastante buena con el chico antes del evento y ahora todo estaba perdido. No perdido, solo reubicado. Para Danzou, el Sandaime Hokage todavía no podía creer que hubiera logrado llevar al niño a Danzou de todas las personas. Hubo varios resultados que jugaron en su mente como resultado de este desarrollo, la mayoría de ellos malos, pero había algunas posibilidades que serían buenas para el niño. Tendría que simplemente sentarse y dejar que Naruto tomara sus propias decisiones, cualquier intento de interferir en la vida del niño en este punto podría producir resultados absolutamente horribles. Y fue por eso, y en parte por culpa, que no había intentado poner fin a la guerra entre el joven y el clan Yamanaka. Fue mayormente su culpa que las cosas llegaran a esto, que Naruto fue empujado a esta situación, ¿quién era él para tratar de intervenir cuando Naruto lo estaba manejando tan bien? El Yamanaka sería una pérdida bastante sustancial, y muy poco después de la pérdida de Uchiha, pero, al igual que la masacre de Uchiha, era necesaria. Entregaría al clan como un cordero de sacrificio con la esperanza de que el lobo se lo comiera y siguiera adelante, saciado su hambre. Simplemente oró para que Naruto se mudara a los pastos de otra persona y no volviera su mirada hambrienta hacia los rebaños de Konoha. La mayoría de ellos no tendría ninguna posibilidad. Danzou estaba esperando en el lugar habitual. Deslizándose en el asiento frente a él, Naruto se alegró por este descanso de su trabajo. Había pasado un año y las cosas iban bien. No pasaría mucho tiempo antes de que realmente pudiera permitir que su manada entrara al mundo con confianza. Desafortunadamente, el último trabajo fue mucho más arduo que el trabajo que había hecho para configurar todo. Sin embargo, era de esperar. Estaba organizando todo para que no requiriera su atención con frecuencia. El plan era dejar que Mai manejara todo mientras Ai lideraba la manada. Los dos estaban acostumbrados a trabajar juntos y se habían acostumbrado a trabajar con él, harían bien en liderar la manada mientras él estaba ocupado comenzando su carrera de shinobi. Ha pasado un tiempo, Naruto.
Has estado ocupado. Yo tengo. Respondió asintiendo. ¿La jubilación todavía te trata bien? Debes saber que en realidad no estoy tan jubilado. Naruto fingió estar confundido, a pesar de saber que el anciano frente a él era un experto en leer a la gente. ¿Oh, te refieres a que te desempeñas como asesor en el honorable consejo? Sí, supongo que sería mucho trabajo y te quitaría la sensación de jubilación. Eso no es a lo que me estaba refiriendo. No es así. ¿De qué podría ser de lo que hablas? Sé que has estado en contacto con ellos, su repentino cambio de movimiento me dijo que algo había sucedido. No fue difícil entender que tenía que ver contigo. No sé cómo lograste convencerlos, pero me siento bastante impresionado. Me temo que no puedo atribuirme el mérito de algo que no conozco. No creas que puedes engañarme, Naruto. Sabes muy bien de lo que hablo. Después de todo, has pasado el último año convirtiéndolos de una colección suelta de soldados en una organización profesional. Es posible que los hayas usado ya preparados Shinobi, pero aún es notable que alguien tan joven como tú haya logrado tal hazaña. No todos tienen lo que se necesita. Todavía un poco perdido aquí. ¿Quién? Los labios de Danzou se convirtieron en un ceño fruncido. Con el más leve de los movimientos, dos figuras salieron disparadas de detrás de los árboles hacia el antiguo Uzumaki. A diferencia de los lobos, esperaba encontrarse con sus hombres en defensa de su líder, dos cadenas negras los interceptaron. Naruto no perdió el tiempo en ejecutarlos, y en segundos sus cadenas se envolvieron alrededor del cuello de los hombres y los rompieron con violentos tirones. El ceño fruncido de Danzou aumentó de tamaño. Había pensado que los lobos habrían defendido a su líder al instante. Quizás sabían lo capaz que era su señor y consideraban innecesario protegerlo. Fue un movimiento bastante audaz, pero también aseguró que no serían atrapados y que cualquiera que se reuniera con él se sentiría inmediatamente como si tuviera la ventaja. La falsa seguridad que sentían probablemente se convertiría en la ruina de muchos hombres en el futuro. No era prudente subestimar a Naruto. Para gran sorpresa de Danzou, sintió una espada en su cuello. Al ver que Naruto todavía estaba sentado frente a él y, hasta donde él sabía, no conocía ninguna técnica de clonación sólida, Danzou dejó que su mirada se moviera hacia un lado. El rostro gruñón de un lobo estaba al lado del suyo, la persona detrás de él prestaba muy poca atención a su cautivo mientras miraban hacia su líder. Volviendo a mirar a Naruto, levantó una ceja. ¿Así que todavía no sabes de lo que estoy hablando? Absolutamente no, eso es solo una mascota. Seguramente reconoces a un lobo cuando lo ves. Danzou resopló. Sí, por supuesto. Ahora, llama a tu chucho antes de que le enseñe la jerarquía. El shinobi con cara de lobo gruñó en respuesta, pero liberó a su cautivo ante el asentimiento de Naruto. Cuida los cuerpos y regresa a la guarida, puedo llevarlo desde aquí. El lobo asintió y se fue con los cuerpos para obedecer. Sabes, los había dejado como civiles por una razón. Soy muy consciente, pero también sé que hiciste eso porque no tenías ningún uso para ellos. Yo, por otro lado, lo hice. De cualquier manera, su entrenamiento se usa bien, ¿no? ¿Estás tratando de decir que aterrorizar al Yamanaka es un buen uso de los soldados en los que dediqué tiempo y recursos valiosos? No lo soy, pero no voy a negar que es uno de mis usos para ellos. Bastante. He intentado influir en cosas fuera de Konoha recientemente solo para encontrarme con miembros de tu manada que parecían bastante perdidos. No estoy seguro de cómo lograron separarse tanto. Maldita sea, y aquí estaba esperando mantener eso en secreto por un poco más de tiempo. No es frecuente que los planes funcionen perfectamente, Naruto. Deberías saberlo. Naruto resopló divertido. El plan perfecto era nunca ser conocido, solo estaba tratando de tener una base firme en algunos países menores antes de que se descubriera que tengo la intención de jugar a escala global. Una sabia elección, pero una que realmente no importa ahora. De hecho, tendré que cumplir. Estoy seguro de que puedo abandonar uno o dos proyectos para terminar algunos de los otros lo antes posible. Me llevaré el golpe, pero al menos estaré mejor preparado. Para cualquier otro que pueda venir después. Dime Naruto, ¿cómo encaja tu manada en Konoha? Merodeando a la sombra del gran árbol, por supuesto. Y aún tienes miembros de tu manada lejos del árbol. Naruto se encogió de hombros y sonrió. ¿Qué puedo decir? De vez en cuando nos gusta tumbarnos al sol. El sol no es un lugar para hombres como nosotros. La desaprobación en su voz era obvia. Había esperado una mejor respuesta del chico. Hay momentos en los que uno debe buscar una presa. Encontramos que la luz del sol es de lo más abundante.
¿Y con esa recompensa, qué vas a hacer? Una seriedad endurecida apareció en la mirada de Naruto mientras miraba el único ojo del hombre mayor. Daré de comer a mi manada. Nunca podrás devorarlo todo. El veneno se derramó de su lengua, goteando al suelo como ácido mientras escupía desafiante. Míranos. Las miradas que recibió mientras caminaba por las calles del distrito más sórdido de Konoha hicieron que se encerrara en su chaqueta mullida. Los hombres, borrachos a pesar de la hora temprana, se burlaban de ella mientras las muchas palomas sucias que siempre se podían encontrar le lanzaban miradas de desaprobación y burlas burlonas. Mirando hacia el papel apretado con fuerza en sus delicadas manos, una vez más revisó la dirección. Normalmente ella no estaría cerca de esta parte de la aldea, pero Naruto le había ordenado que viniera aquí y no le gustaba la idea de decepcionarlo. A ella realmente le gustaba Naruto, no en el sentido de un flechazo, sino más como su amigo o tal vez incluso como hermano. Él la había ayudado cuando su familia la había calificado como miembro de la rama y continuó cuidándola después. Él era la primera persona en la que podía pensar como un amigo y tenía que preguntarse si él era lo que Neji habría sido si no la odiara. Sacudiendo la cabeza ante el pensamiento, miró a su alrededor para encontrar su destino. Comprobando 2 veces con el papel en la mano, se dirigió hacia el pequeño edificio de un piso que parecía bastante fuera de lugar. Con edificios de 3 veces su tamaño flanqueándolo y las paredes pintadas de un rojo oscuro, era difícil no notarlo. No había marcas en el exterior ni ventanas para mirar, pero las direcciones de los edificios entre los que se encontraba le permitían saber que este era el lugar correcto. Moviéndose hacia las puertas dobles negras, se dio cuenta de que la mirada lasciva de los hombres borrachos se convertía en un horror casi conmocionado cuando se acercaba. Las burlas y el ceño fruncido que le enviaban las mujeres de placer se desvanecieron cuando intentaron retirarse fuera de la vista. Las 2 puertas se abrieron y ella tomó nota del shinobi enmascarado de lobo parado frente a cada una. Aunque sus rostros estaban ocultos, tuvo la sensación de que los lobos, gruñendo, estaban mirando a todos en la calle, casi desafiándolos a intentar algo. Una mujer joven, tal vez de 15 años, entró por la puerta siguiente. Su piel estaba pálida, excesivamente, y el cabello largo y oscuro caía recto por su espalda en un largo rectángulo. Los golpes a ambos lados de una cara desapasionadamente fruncida pasaron por sus pechos para descansar cerca de su naval. Si bien hubo muchos que opinarían que Hinata era más atractiva, o que se volvería más atractiva que la niña cuando llegara a la misma edad, la joven no pudo evitar sentirse intimidada por la joven. Eso se detuvo cuando se inclinó a modo de saludo. Bienvenida, Hinata-sama. Nuestro señor ha estado esperando. Hinata estaba, sin duda, un poco confundida. Ella sabía que Naruto tenía aliados dentro de la aldea, pero nunca había mencionado a un señor de ningún tipo. ¿Era así como había obtenido el apoyo que tenía, al hacerse amigo de un señor? Por favor, si me sigues. Hinata solo vaciló un segundo antes de seguir a la mujer. Si Naruto pensara que ella debería estar aquí, entonces confiaría en él. Mientras caminaba detrás de la mujer, pudo escuchar las puertas cerrándose detrás de ella y los 2 hombres tomaron sus posiciones listos para la próxima persona que intentaría entrar. Tragando su miedo, continuó detrás de la joven y se sorprendió cuando al cruzar una segunda puerta los llevó a una habitación que solo contenía una gran escalera. Había antorchas en cada rincón de la habitación y debajo de ellas la cara de un lobo. Le tomó un momento darse cuenta de que había personas debajo de las máscaras, sus cuerpos ocultos en la oscuridad que las tenues antorchas no podían penetrar. Algo cálido y suave se entrelazó con sus dedos y la mujer le envió una pequeña sonrisa. No podemos permitir que te pierdas ahora, ¿verdad? Y con eso, Hinata fue conducida por las escaleras hacia la oscuridad. No sabía cuánto tiempo habían caminado o cuántos giros habían terminado y Hinata entendió por qué la mujer había considerado necesario tomar su mano. Aunque, necesario o no, Hinata no estaba acostumbrada a tal contacto físico y tener a la hermosa joven entrelazando sus dedos la había dejado con un rubor bastante brillante. Vamos, ya casi llegamos. Ese sí. Hinata asintió tímidamente y de sorpresa cuando la mujer pellizcó su mejilla sonrojada. Bueno, ¿no eres la cosa más adorable? No me extraña que te haya tomado bajo su protección. Ella debió haber estado hablando de Naruto allí y brevemente Hinata se preguntó si Naruto pensaba que ella también era adorable. Probablemente sea algo bueno que te acompañe a ti también. Los lobos probablemente devorarían un corderito tan tímido. ¿En serio? Oh, sí. De hecho, yo mismo lo estoy pensando. Hinata se sonrojó aún más, provocando que la mujer riera.
Creo que los dos nos llevaremos bastante bien, Hinata-sama. Si alguna vez te sientes un poco solo, siéntete libre de venir a buscarme. ¿O está bien? El rostro de la ex heredera se había puesto completamente rojo, para diversión de la joven. Sin embargo, esa expresión de diversión desapareció de su rostro en el instante en que se detuvieron ante una gran puerta de acero flanqueada por 4 guardias. Al verla, uno de ellos entró en la habitación mientras los otros 3 saludaron primero a la mujer y luego procedieron a inclinarse ante Hinata, para su confusión. Cuando se escuchó un fuerte golpe desde el otro lado de la puerta, 2 de los guardias se alejaron más, mientras el último sostenía la puerta para las 2 mujeres, permitiéndoles entrar. Al entrar, el último guardia los siguió, cerró la puerta y ocupó su lugar junto a ella, como lo había hecho el primero en el otro lado. Fue un rostro familiar, rodeado de montones de papeles, el que la saludó. Naruto-kun. El joven levantó la vista de su trabajo y le lanzó una sonrisa. Buenos días, Hinata. ¿Cómo han ido las cosas? Por un segundo, le gustaba imaginar que él le había preguntado sobre su vida personal, algo que llenaba su corazón de calidez, pero sabía que la realidad era que él quería saber sobre los sucesos del clan Hyuga. Ella realmente no podía culparlo. No solo los había desafiado arruinando el sello de su frente, sino que se había arriesgado a su ira hace un año cuando la declaró bajo su protección y se puso públicamente contra el Yamanaka. Hasta el momento, los Hyuga aún no habían hecho nada, lo que generalmente era una buena señal. Si tuvieran un problema, te enterarías. Tal vez porque involucraba a Hinata, que no era solo un miembro de la rama, sino uno a quien no habían podido marcar adecuadamente, no les importaba o incluso esperaban que algo le sucediera debido al conflicto. Realmente no podía decirlo con certeza. Han estado bien. ¿Estás bien? Los lobos y yo lo hemos estado haciendo maravillosamente, gracias. Es por eso que quería que vinieras aquí. Viendo que finalmente nos las arreglamos para prepararnos, quería conocerlos. Estás bajo mi protección, estos son las personas que lo asegurarán. No creo que entienda. Estos son mis lobos, mi guardia, mi shinobi, mi propio ejército personal. El asombro de Hinata obviamente se había notado cuando hizo una pausa. Obviamente, no había esperado que él tuviera su propio ejército y no muchos lo harían. Te estoy dando algunos de ellos. ¿Qué? ¿Por qué? Uno de los guardias soltó un gruñido por el hecho de que Naruto estaba siendo interrogado, pero el pelirrojo solo sonrió. Como tu propio guardia personal, por supuesto. Te prometí que estabas bajo mi protección y aunque los Yamanaka aún no te han dado ningún problema y tu clan aún no ha descubierto qué hacer con tu sello, preferiría estar más seguro que lamento. Con un chasquido de sus dedos aparecieron 4 individuos enmascarados. Cada una vestía el uniforme gris oscuro que había visto llevar a todas las demás y lucían las mismas máscaras gruñendo. Pero había una diferencia que los distingue, una sola X verde que se muestra con orgullo sobre la frente de la máscara. Le recordaba al pájaro de la foca de la jaula y sabía que probablemente esa era la idea que había detrás. Ven, Naruto se puso de pie, déjame presentarte a tus protectores. Hinata tenía la sensación de que las cosas en su vida estaban a punto de cambiar, y no de mala manera. ¿Realmente habían pasado ya casi 4 años? Preguntaba a dónde se había ido el tiempo, pero sabía muy bien que había desaparecido en las innumerables botellas que no ensuciaban el recinto de Senju. Shizune había intentado valientemente mantener el terreno limpio y sobria, pero todo había sido en vano. Aunque, sin duda, había mantenido la casa principal casi completamente libre de alcohol. Tsunade había dejado de beber allí 2 semanas después de que se mudaron a Konoha y, en cambio, trasladó sus actividades a las muchas casas de huéspedes y los jardines. Las cosas se habían sentido bastante lentas mientras descansaba al sol con su bebida preferida, ni mucho menos tan rápida y frenética como su juerga de juego de una década que había pasado volando en un instante, pero aún así habían ido mucho más rápido de lo que se había imaginado. Se sentía como si solo hubiera pasado unos meses desde que había regresado a Konoha y, sin embargo, no había sido solo un año o incluso 2, sino muy cerca de 4 años completos. Había pocos en el mundo capaces de mantenerse borrachos por una cantidad de tiempo escandalosa, especialmente si planeaban mantenerse con vida en este mundo violento, pero Tsunade era, para su propia vergüenza, uno de ellos. Y ahora 4 años habían estado borrachos. La culpa brilló brevemente en su corazón. No tenía ninguna duda de que Kusina había estado esperando ansiosamente noticias sobre el bienestar de su hijo y Tsunade ni siquiera había encontrado al niño todavía.
No es que en realidad hubiera estado buscando, más preocupada por estudiar el fondo de sus botellas que por localizar al hijo de un famoso shinobi dentro de Konoha de todos los lugares. ¿Quién de aquí lo lastimaría? Lo peor que pudo haber pasado fue que se quedara sin hogar durante unas semanas antes de que alguien lo acogiera. También estaba Kurenai. Tsunade sabía a ciencia cierta que la mujer había estado buscando al niño. Hasta donde ella sabía, él no había sido traído aquí, por lo que las posibilidades de que Kurenai lo encontrara eran bastante escasas a menos que hubiera logrado superar cualquier problema que tuviera, pero eso estaba bien. El hecho de que Kurenai no lo hubiera encontrado no significaba que alguien más no lo hubiera hecho. Hiruzen había admitido saber dónde vivía el niño, aunque se negó a decirlo en un intento de respetar la privacidad del niño, lo cual era una absoluta tontería. Tsunade era su madrina, ¿por qué no le diría dónde vivía el mocoso para que ella pudiera echar un vistazo a sus bobinas de chakra y terminar con eso? Sin embargo, realmente no importaba en este punto, ¿verdad? Incluso si hubiera algo mal, estaría comenzando a pasar por la madurez de chakra en este punto. Si la presencia del chakra del Kyuubi realmente había sido dañina, entonces era bueno que Kushina se hubiera ido con Naruto y sería seguro para ellos regresar a tiempo. Si no hubiera sido así, bueno, ella realmente no podría decirlo en este momento. Tampoco pareció surgir nada sobre él y su salud, ya que Hiruzen no había enviado a buscarla. Si había habido un problema, entonces sabía que él querría que ella, la mejor médica del mundo, se ocupara de él. Entonces, por lo que ella realmente sabía, él estaba perfectamente bien, ahora el único problema era encontrar alguna manera de explicar el hecho de que ella no había enviado ni una sola carta a la preocupada madre. Debe haberse perdido, solo podía funcionar tantas veces y realmente no podía usarlo para explicar 4 años sin actualizaciones sobre la salud de Naruto. Si le decía a la mujer que la red de Naruto estaba bien y que la exposición al chakra del Kyuubi no causaría ningún daño, entonces Kushina estaría furiosa porque no la habían notificado antes para poder regresar. Por otro lado, no tenía una forma real de decirle que había tenido razón ni que había tomado la decisión correcta al separarse de él y, sin embargo, no le había dicho eso. Sin duda, habría ayudado mucho a Kushina saber que había hecho lo correcto y, sin embargo, no había escuchado ni una palabra. Realmente no había ninguna victoria para Tsunade en este punto. No importa lo que dijera, el hecho era que había mantenido a la preocupada madre en la oscuridad durante todos estos años. El infierno no tiene furor como el de una mujer despreciada. Pero ella no era solo una mujer, no, Kushina era una madre Uzumaki, y una que ella, Tsunade, había ocultado a su hijo. Tal vez era hora de que volviera a apostar a través de las naciones elementales. Podría comprarle unos meses por lo menos, el tiempo suficiente para dejar a Shizune en algún lugar donde estaría segura y encontrar una pequeña ciudad agradable para ser enterrada. Kushina estaría en busca de sangre. Por otra parte, la mujer volvería a dejar a su hijo tan pronto después de regresar. Ella lo dudaba, y las posibilidades de que él se fuera cuando estaba a punto de graduarse de la academia eran escasas, por lo que no podía unirse a su madre en su búsqueda. Entonces podría sobrevivir un poco más, tal vez incluso escapar por completo de la ira de la mujer Uzumaki. Se burló de su propio pensamiento, no había forma de escapar de la ira de Uzumaki, simplemente no sucedió. Y, desafortunadamente, este no era un problema que su amado Sake pudiera solucionar. Bueno, no es que le quedara nada. Las tiendas del clan Senju eran vastas, pero se las había arreglado para vaciarlas por completo de todo lo alcohólico por sí misma en tan solo 4 años. Si no hubiera sido la mejor médica del mundo, su hígado habría fallado 10 veces. Oh, maestro, ¿había algo que necesitabas? Tsunade ni siquiera había escuchado a Shizune entrar a la casa. ¿Cuánto tiempo había estado en casa? No, solo estoy pensando. Shizune le envió a su maestro una mirada curiosa, pero por lo demás lo dejó así. Era extraño para Tsunade estar en la cocina, ya que normalmente pasaba su tiempo bebiendo en una de las casas de huéspedes. En realidad, era extraño simplemente ver a Tsunade sin beber, especialmente a esta hora del día. Ella debería tener al menos una docena y media de botellas a estas alturas, y eso fue en los días tranquilos. Oye, Shizune. El silencio fue roto por la voz de Tsunade cuando su aprendiz levantó la vista de su búsqueda en el refrigerador. Sí, Tsunade-sama. ¿Has escuchado algo sobre Naruto recientemente? Sin ser vista por ella, Shizune frunció el ceño. ¿Sabes? Si me dijeras por qué lo estás buscando, sabría qué cosas escuchar. Aún no me has dicho por qué regresamos a Konoha. Tsunade se detuvo por un momento, contemplándolo, antes de dar un suspiro. Nos mudamos aquí por él. Ella admitió.
Su aprendiz le lanzó una mirada de incredulidad. ¿Nos mudamos aquí por él? ¿Qué diablos significa eso? Y conozco a su madre, ella me pidió que fuera a vigilar su salud mientras ella estaba fuera. ¿Un ojo en su salud? Ella te pidió a ti, el mejor médico que jamás haya vivido, que cuides de su salud solo porque te conocía. Seguramente cualquier médico capacitado hubiera funcionado. No hay muchos médicos de combate, pero Konoha sí lo ha hecho. Bastante capacitado para trabajar en el hospital. Shizune sabía que había más en la historia y Tsunade, dándose cuenta de esto, dio otro suspiro de resignación. Soy la madrina del niño. Lentamente, Shizune cerró la nevera y fue al cuento en el que estaba sentada su maestra. Él no lo sabe, ¿verdad? Su voz era suave pero tenía un tono notable. No a menos que Kusina se lo dijera. ¿Y decidiste no ir a buscarlo? Todo lo que sabe de ti es que eres uno de los Sannin, no querrás decirme que esperabas que viniera a ti, ¿verdad? ¿Su madre está preocupada por su salud por alguna razón? ¿Tiene alguna razón para buscarte? He mirado y uno de los estudiantes de su madre está atento. Iba a enviarlo a vivir aquí en el complejo si lograba encontrarlo. Ninguno de los dos ha podido localizarlo todavía, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Tsunade miró confundido cuando Shizune se burló de ella. Eso es un montón de tonterías y lo sabes. Lo vi el mes pasado en Ichiraku Ramen y el mes anterior en una tienda Shinobi comprando kunai. No es tan difícil de encontrar a menos que esté tratando de esconderse de ti. Espera, ¿lo viste y no me lo dijiste? Shizune se burló de ella de nuevo. Te diré que me encontré con Naruto de nuevo, tuve una charla amistosa y continué con mi día. ¿Por qué no lo trajiste aquí? Sabes que lo he estado buscando. No, sé que has estado esperando a que aparezca mientras pasas tus días emborrachándote. ¿Qué esperabas que le dijera? Regresa al complejo de Senju y conoce a Tsunade, no lo sé. ¿Sabes por qué? Pero ella te ha estado buscando, no es algo que le dirías a alguien. Eso habría funcionado perfectamente bien, no necesitas saber por qué lo estoy buscando, soy Senju Tsunade por el amor de Dios. Solo una oportunidad de ver mis pechos debería haberlo hecho regresar contigo. Realmente no piensas muy bien de él, ¿verdad, Tsunade-sama? ¿De qué demonios estás hablando? Le dije que lo estabas buscando. Cuando no pude decirle por qué se burló de mí. Una kunoichi legendaria que quiera conocerte por razones desconocidas está más allá de toda sospecha y solo un tonto lo aceptaría al pie de la letra. Tiene 11 años. Debería haber estado saltando para tener la oportunidad de conocerme. Tenía 8 años cuando lo conocí, y eso fue cuando solo era el pequeño ladrón y no estaba en guerra con los Yamanaka. ¿Él es qué? Shizune enarcó una ceja. ¿Has dejado el complejo en los últimos 2 años, Tsunade-sama? Terminó declarándose su enemigo no mucho después de su 10º cumpleaños. También renunció a su nombre Uzumaki por lo que escuché. No creo esto, ¿cómo pudo haber sucedido? Los detalles son bastante confusos, se encogió de hombros Shizune, rodeado de muchos rumores y especulaciones. Si realmente quieres saber, debes preguntárselo a Naruto mismo. Sabes que no puedo encontrarlo. Eso es porque realmente no estás mirando. Con eso Shizune salió de la habitación. Ella tenía razón y Tsunade lo sabía. El Sannin nunca había querido encontrar a Naruto, perfectamente contento de dejar que las cosas se resolvieran solas. Al principio, había querido evitar al niño que acababa de perder a su madre. Él habría estado confundido, herido y emocionado y ella no quería lidiar con eso o que él comenzara a pensar en ella como una figura materna. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que habría sido más fácil entonces y que explicar todo, incluida su ausencia hasta ese momento, sería mucho más difícil para ella. La explicación se pospuso para el día siguiente, y luego el siguiente, y luego durante semanas. A medida que pasaba más y más tiempo, ella sabía que era cada vez menos probable que él aceptara cualquier explicación que se le ocurriera. ¿Qué manera habría sido de conocer a su madrina? Pero ahora, habiéndolo pospuesto durante 4 años, probablemente había perdido todo derecho a llamarse así. Y por razones que no podía explicar, la pérdida del ahijado que nunca había conocido la lastimó tanto como cualquier otra pérdida que hubiera sufrido. Quizás estar en su vida la habría ayudado a cerrar las heridas de su pasado, las heridas que bebió para olvidar. Tal vez, solo tal vez, podría haber encontrado en su ahijado otra razón para seguir viviendo, una para darle un propósito a su vida después de que Shizune la dejó para comenzar su propia vida. Senju Tsunade nunca lo sabría, y esa duda la perseguiría por el resto de su vida. Había tanto entusiasmo como vacilación con cada paso que daba, cada uno acercándola a su pueblo, a su hogar, su hijo. Ya habían pasado 4 años.
4 años, 1 mes, 6 días y 10 horas desde la última vez que vio a su hijo. Junto a ella, Naruto prácticamente bailaba de emoción mientras se acercaban al pueblo escondido entre las hojas. Pero cada paso que dio Kushina fue más lento que el anterior. Estaba feliz de poder volver a ver a su hijo después de tanto tiempo, pero estaba preocupada. Ella había dejado una nota explicando todo dentro del complejo, pero Naruto no pudo acceder a ella. Hiruzen conocía sus razones o al menos las entendía bien, pero el viejo Kage se lo había contado a Naruto. El director de Sarutobi había expresado su desacuerdo con sus planes muchas veces antes de que ella se fuera y sabía que su negativa a escribir cartas después de la primera se debía a que su sugerencia era la misma: ven a casa. Pero no lo había hecho, no podía. Debería haberlo sabido. Por otra parte, él no era el profesor por nada, tal vez sintió que era mejor arriesgarse a exponer a Naruto a más chakra del Kyuubi mientras ella solucionaba todo y luego confiaba en lo poco que quedaba de su plan. Por supuesto, uno también tenía que darse cuenta de que dejar atrás a su bebé fue lo más difícil que había hecho en su vida. Si hubiera regresado, sabía que no habría podido irse de nuevo. No podía hacer eso, no podía arriesgarse a dañar las bobinas de Naruto con la presencia del chakra del Kyuubi y quitarle las posibilidades de ser una shinobi. Siempre había querido ser un shinobi para poder protegerla a ella y a su hermana. Ella no podía quitarle eso. Solo tenía que esperar que él entendiera por qué tenía que irse y por qué no podía volver para cuidarlo. El entrenamiento de Naruto había ido bien, y eso significaba que no tenía que preocuparse por nada relacionado con su hija. También le dejó mucho tiempo para Naruto. De hecho, dejó todo su tiempo para Naruto. Ella se aseguraría de que Naruto tuviera todo el entrenamiento que quería y algo más. Cada segundo que tuviera disponible lo dedicaría a convertir a Naruto en el shinobi que quería ser y compensar todo el tiempo que había pasado lejos de él. Lo primero que iba a hacer al verlo era arrojarlo en un gran abrazo y cubrir su rostro de besos. Ella se aseguraría de que él supiera exactamente cuánto amaba a su bebé y que nunca más lo dejaría así. Vamos, Kaa-chan, más rápido. Quiero ver a Mii-kun. Naruto estaba tan emocionada como ella, si no más, y no tenía preocupaciones que la hicieran dudar. Ella no había sido la que había dejado a Naruto, Kushina sí. Naruto simplemente se sintió cautivado por ella. Al principio había sido difícil para la niña separarse de su hermano. Los dos a menudo estaban cerca, Naruto vigilándola para asegurarse de que estaba a salvo, y estar tan lejos de él y saber que pasarían años hasta que ella lo volviera a ver era duro para ella. Había necesitado un poco de aliento y algunas menciones sobre lo orgulloso que estaría su hermano, pero una vez que Naruto comenzó a entrenar, sus habilidades crecieron a pasos agigantados. Lo más curioso, sin embargo, fue su habilidad para invocar el chakra del Kyuubi no Kitsune y mantenerlo bajo control, lo que había pasado más rápido. Era casi como si el Kyuubi no solo le permitiera tomar el chakra, sino que la ayudaba activamente a controlarlo, lo cual era un pensamiento ridículo. Por otra parte, Kushina sabía poco sobre el sello que su esposo había usado hace tantos años, pocos lo sabían. El Shikifuin no se usaba con frecuencia y, como resultado, no se disponía de mucha información. Quizás fue el sello lo que le permitió a su hija tal control sobre la energía volátil que componía a la Biju más fuerte. Cualquiera sea la razón, Kushina estaba contenta de saber que su hija podía invocar tal poder en caso de que algo le sucediera. Pocos podrían ir en contra de Jinchuriki, menos aún contra uno que pudiera invocar grandes cantidades de chakra de Biju y retener su mente. No era un poder destinado a ser ejercido por humanos y los resultados fueron devastadores. Sonriendo, Kushina miró a su hija. ¿Más rápido dices? No creo que puedas manejar más rápido. Naruto hizo un puchero. Yo también puedo, apuesto a que podría conseguirlos más rápido que tú. Eso suena como un desafío. Dijo Kushina mientras levantaba una ceja. ¿Estás listo? Entonces es una carrera. A la cuenta de 3. 1, 2, 3, antes de que pudiera terminar de contar, su hija había comenzado a correr lo más rápido que podía hacia el pueblo al que llamaban hogar, donde su familia volvería a estar completa. Su corazón saltó de alegría al pensarlo. Eran los Uzumaki y no había nada más importante para ellos que la familia. Persiguiendo a su hija, Kushina dejó que sus pensamientos se desplazaran hacia pensamientos sobre el rostro sonriente de su hijo y sus brillantes ojos morados. No podía esperar a abrazarlo de nuevo. Fin del capítulo.